9:30 en punto, 12 grados la temperatura. Hoy les decíamos más temprano que en una medida gremial histórica, fiscales de todo el país están parando hoy. ¿Por qué se está tomando esta medida? ¿Cuáles son los reclamos? Bueno, consultas que vamos a hacer al secretario de la gremial, William Rosa, quien ya le estamos dando la bienvenida en esta mañana. ¿Qué tal, William? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. Lo primero, el motivo fundamental de una medida de estas características que, bueno, hemos calificado de histórica por parte de los fiscales, ¿no? Sí, es así. La medida es una medida tomada por la Asamblea de Fiscales del pasado lunes 27 de mayo. Nosotros entendimos que en el marco a 18 meses de entrada en vigencia del Código de Proceso Penal, esto significó un cambio paradigmático en lo que es el rol de los fiscales dentro del proceso. O sea, el incremento de la carga laboral de los fiscales ha sido sideral. En esa circunstancia hubieron medidas de implementación. La jerarquía proyectó una implementación de este código en la cual nosotros entendemos que hubieron complejidades o problemas para los fiscales que nos han puesto en una situación bastante acuciante. Hemos tratado de negociar o de llevar adelante conversaciones con la Fiscalía de Corte para ver cómo se pueden solucionar estos inconvenientes. Al día de hoy nuestra postura respecto de esas negociaciones entendimos que han sido infructuosas y por eso nos lleva a tomar esta medida, que es una medida para visibilizar esta cuestión, en la realidad que están teniendo los fiscales, y para procurar de los dos organismos que nosotros entendemos que hoy pueden darnos soluciones a esta problemática, que son el Parlamento Nacional por un lado y la Fiscalía General de la Nación por otro, para visibilizar, para hacer un llamado de atención y para procurar que esas reivindicaciones que nosotros tenemos sean atendidas. Ustedes dicen que no fueron de recibo los reclamos para con las autoridades de Fiscalía, pero bueno, hay un presupuesto acotado que impide, por ejemplo, que ingrese más personal. ¿Qué cabida le ven a esos reclamos? Claro, nosotros tal vez el tema presupuestal sea una de las aristas. Lo que nosotros estamos procurando es que se tengan en cuenta que hay una serie de medidas que son de costo cero, que la Fiscalía General de la Nación o el Parlamento Nacional podrían adoptar, que no significarían un gasto. Entendemos que en la realidad, que es un año electoral, que el presupuesto recién va a poder entrar en funcionamiento en el año 2021, entonces la mayor cantidad de cargos, creación de fiscalías, eso hoy en día es imposible, lo tenemos totalmente en claro. Pero hay otras medidas como el rediseño de lo que es la implementación, el rediseño de la distribución de las cargas de trabajo, el análisis de las competencias que tienen los fiscales. Hoy por hoy los fiscales actúan en una cantidad de procesos que nosotros entendemos que debe revisarse por el Parlamento Nacional, en este caso, a ver si corresponde que sigan actuando o no. Doctor, ayer justamente el fiscal de Corte, el doctor Jorge Díaz, estuvo presente en el Parlamento y entre otras cosas esgrimía eso, que pidieron un presupuesto de 404 millones de pesos y se le asignó apenas el 16% de ese monto requerido. Y lo que decía era, si no podemos tener dinero, redistribuyamos el trabajo de forma tal, o las competencias, digamos, de forma tal de tratar de alivianar las cargas de trabajo que tienen los fiscales hoy por el nuevo CPP. Ayer Díaz decía que la Fiscalía no puede impulsar proyectos de ley, sino que debe recoger el guante a algún legislador. Y en tal sentido señalaba que se habían presentado ayer mismo 2 anteproyectos de ley para, entre otras cosas, alivianar las cargas de trabajo. Decía, entre otras cosas, de que los fiscales no participen más como terceros, como actuantes en aquellos procesos que no tengan que ver con lo penal y, por ejemplo, que sean abogados especialistas, por ejemplo, en aduanas, quienes tomen intervención en los casos de aduana y redistribuir ese personal para el trabajo penal. ¿Ustedes están de acuerdo con estas iniciativas? Nosotros lo que estamos procurando es que haya un reexamen. Obviamente en esta cuestión, en la cuestión de lo que tiene que ver con las competencias, el examen tiene que ser exhaustivo, tiene que haber un análisis pormenorizado de qué competencias corresponde que queden y qué competencias corresponde sacarse. No es barrer así a la ligera solo porque no
existen recursos humanos, porque después nos puede enfrentar a una situación de que hayan competencias que tal vez tendrían que actuar fiscales y no están actuando, sino que se analice del amplio abanico de competencias que tienen hoy los fiscales, que parece que la materia penal es la que se lleva el mayor estandarte en cuanto a la preponderancia de la competencia que tienen los fiscales, pero que se analice si las otras corresponden o no. Tal vez la jerarquía, en este caso el fiscal de corte, tiene una visión un tanto más acabada de qué corresponde que quede y qué no. Nosotros no tenemos esa postura tan afinada, lo que sí entendemos es que se tiene que reexaminar, porque esos recursos, o sea, esas personas que dejarían de tener a su cargo, podrían abocarse con mayor eficacia a lo otro que es más urticante. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen respecto a este incremento de carga laboral que tienen hoy los fiscales con las nuevas competencias como los responsables de la persecución penal desde la entrada en vigencia del nuevo CPP? Se lo pregunto porque, para poner un ejemplo, en Montevideo antes, cuando los jueces llevaban a cargo la investigación, había 4 jueces, 1 por zona, y eran los, digamos, los que mandataban y los que daban las directivas para las investigaciones de los casos. ¿Por qué ahora las fiscalías se han cargado tanto de trabajo cuando esa competencia antes la hacían los jueces? Claro, lo que pasa es que... o hacer esa comparación no es correcto. No, claro, lo que pasa es que el enfoque desde el que se hace, el código anterior tenía una dinámica totalmente diferente a este. O sea, cualquier comparación que se haga entre un código y otro, ya al tratarse de normas procesales diferentes, es un análisis que parte de una mirada equívoca. Entonces, decir, bueno, los jueces antes lo podrían hacer esto, eran menos jueces, a nuestro entender parte de una visión equivocada. Primero porque el juez, en un juzgado, había un sinfín de auxiliares de los jueces que actuaban y que hacía que la dinámica, lo único que tenía que hacer el juez era decidir. ¿No? Hay actuarios, hay funcionarios que se encargaban. Hoy por hoy esas tareas que antes las hacían diversos actores dentro de un juzgado, hoy por hoy esas tareas están concentradas todas en el fiscal. Hoy los fiscales piden una pericia, hoy los fiscales entrevistan a las personas, que antes los jueces no entrevistaban a las personas, sino que lo hacían más bien los receptores. Eso es una realidad palmaria del antiguo código. Hoy los fiscales atienden a las víctimas. Hoy una víctima se puede agendar, un denunciante se puede agendar, el fiscal lo va a atender, le va a dar la cara, que está bien, pero es una tarea más que tiene el fiscal que antes no la tenía. Antes la víctima en el proceso no tenía cabida prácticamente. No tenía cabida, entonces hay un montón de actuaciones que realizan o de tareas que tienen a su cargo los fiscales, que antes no tenían los jueces. Entonces la comparación ya parte de una base que no es la misma, que no es exacta. ¿Cómo afecta la calidad del trabajo de los fiscales esta sobrecarga que ustedes denuncian? Y para nosotros eso es el punto clave, es sobre todo el punto clave, porque nosotros queremos trabajar, hacer un trabajo de calidad, un trabajo eficiente, o sea, tener la cantidad una carga laboral que nos permita afrontar todo eso de una manera eficiente. Hoy por hoy los fiscales estamos trabajando detrás de la urgencia, estamos corriendo detrás de la urgencia, aquello que nos parece que es más preponderante, y hay un montón de casos que no, por no ser urgentes no significan que no sea más importante, que hoy por hoy aparecen relegados o hasta podríamos decir desatendidos por esa urgencia en la que estamos corriendo. Entonces, si se redistribuye mejor las cargas de trabajo, eso podría llevarnos a afrontar de manera más eficiente todas nuestras tareas. Claro. Cuando uno tiene, digamos, acercamiento a veces a lo que mínimamente puede ser el trabajo de fiscal, digo, refiriéndome al público en general, es cuando determinados casos, sonados casos, generalmente del ámbito policial, nos pone frente al trabajo que está desarrollando un fiscal. Y a veces lo vemos aparecer una y otra vez, no solo por ese caso, sino por otro, porque como está de turno, surgió otra situación y otra situación. La pregunta concreta es, uno no termina de armarse en la cabeza cuál es el horario de trabajo de un fiscal. Es decir, como estos hechos pueden acontecer desde las 7 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 2... O sea, ¿qué está? ¿De celular abierto? A 2, 3 celulares recibiendo permanentemente información. Digo esto tomando en cuenta que hace no mucho tiempo existió el lamentable fallecimiento de una colega, de una compañera en el puesto de trabajo, digamos, ¿no? Y que uno dice, pero aparte de la carga horaria, la presión, la presión psicológica a las que están sometidos.
¿Cómo es una jornada de trabajo normal cuando uno ve este tipo de acontecimientos que requieren de decisiones muy rápidas, etcétera, etcétera? Sí, no, la verdad es que el trabajo de los fiscales se dice que es full time, pero nosotros no tenemos un límite de jornada. ¿Ah? La jornada laboral de un fiscal puede arrancar a las 8 de la mañana y no saber a qué hora se termina cuando se está de turno. Y en el medio, estamos diciendo en la noche, sí. Un fiscal está toda la noche atendiendo el teléfono, o en la noche es donde más se producen hechos con apariencia delictiva. Y esa carga en Montevideo no es tanto, pero imagínense en el interior. Claro, en el interior tienen que atender todo. Todo. Porque acá tienen, ustedes tienen la especialización, claro, de la materia penal. En el interior son multimateria. Entonces, tienen que atender el teléfono. En el interior hay fiscalías que son de turno único, o sea que hay una sola sede fiscal en una ciudad que se dice, bueno, pero por una cuestión cuantitativa, o sea, no hay, la cantidad de casos no amerita que se cree otra sede. Pero esa persona que es titular de una sede y ese equipo fiscal están todo el tiempo, todo el mes, llevando adelante ese régimen laboral que usted hacía mención. O sea, ese régimen laboral que usted describe como una jornada que tiene un fiscal, que acá en Montevideo son 7 días, que en el interior pueden ser 10 días, en sedes donde hay 2 o 3 turnos, pero en una sede de turno único, eso es todo el mes. Entonces, eso es agobiante, eso genera estrés, eso repercute en la salud física y mental de los compañeros. Y puede inducir a errores absolutamente humanos, ¿no? El trabajo que sale... Si este código ha salido adelante con determinado éxito, es pura y exclusivamente porque los fiscales, todo el cuerpo de fiscales, ha puesto sobre sus hombros esta reforma y ha trabajado estas jornadas extenuantes, con esta carga laboral extenuante. Y lo ha hecho porque tiene responsabilidad respecto a su trabajo. Y porque la mayoría de los fiscales les gusta lo que hace, pero no quiere perder la salud, ni mucho menos trabajando. Doctor, ¿qué habría que hacer para mejorar esta situación? Y bueno, hay circunstancias que son atendibles en lo inmediato y otras que son a largo plazo. Lo que es a largo plazo es pensar seriamente el diseño del organigrama de la Fiscalía en cuanto a cuántas sedes fiscales corresponde que haya, cómo deben estar compuestos los equipos fiscales. Pero para eso es necesario que haya una inyección presupuestal. Hoy por hoy, el rediseño que se puede hacer en lo inmediato es de ver cómo está funcionando hoy la Fiscalía a 18 meses. La Fiscalía, no estamos hablando acá del Código del Proceso Penal. Porque la institución Fiscalía. La implementación del Código dentro de la Fiscalía. Ahí tiene que haber un estudio de cómo se ha hecho hasta ahora y qué es lo que se puede hacer para mejorar. Pero para mejorar en lo inmediato. Porque hay situaciones que están viviendo los compañeros. Nosotros estamos seguros, pero queremos hacer un análisis, una encuesta. Está proyectado hacer eso, hacer una encuesta de cómo ha afectado esto en la salud física y mental de los compañeros. Las certificaciones, por ¿Cuántos ejemplo, compañeros se han certificado? Pero queremos hacerlo seriamente para tener los datos. Porque nosotros los datos extraoficiales los tenemos. Nosotros tenemos un sinfín de compañeros que nos han comentado. Yo me tuve que certificar o yo no me pude certificar en el sentido no me voy a certificar porque si me certifico le recargo a mi compañero. Si yo no vengo a trabajar en un equipo de 3 personas, que falte uno, se resiente notablemente. Entonces, toda esa dinámica que hoy en día estamos enfrentando. ¿Ese funcionamiento de un fiscal titular y 2 adjuntos es correcto? Sí, o sea, que se da en la mayoría de los casos, pero donde falte alguna de esas personas, se resiente el equipo considerablemente, porque si la carga de trabajo es extenuante con 3 personas, en la Fiscalía de Bella Unión, para poner, por ejemplo, en la Fiscalía de Bella Unión, la fiscal titular está con licencia médica y hay 2 compañeras adscriptas ahí, que están viviendo una situación que es agobiante, pero hace meses que están subrogando, que están teniendo enfrente en una fiscalía que es compleja, es una fiscalía de frontera, que no es nada sencillo. Y entonces son 2 personas que están acá, al frente de esa fiscalía. Es una situación preocupante, que en lo inmediato se tendría que pensar en cómo aliviar o mandar un asesor letrado, o una persona, un abogado que descomprima o descomprimir las tareas que tienen a su cargo. Que los fiscales se encarguen de hacer lo que realmente se necesite que haga un fiscal y que todo lo otro sean tareas que haya una delegación de tareas. Es imperioso eso.
Concretamente, las medidas que están implementando hoy, ¿cómo van a afectar los servicios para la gente? Nosotros, lo que se decidió fue un paro de 24 horas con guardia gremial. La guardia gremial es que aquellas personas que tengan detenidos, ya sea detenidos en flagrancia, ya sea detenidos que están requeridos o que haya una medida cautelar que haya que prorrogar y que sea impostergable o un juicio oral que sea impostergable, esas audiencias se harían. Lo demás, hay una Se harían, lo ponen incondicional. No, se harían porque obviamente el compañero ante esa situación tiene determinada disponibilidad, no tanto de los detenidos en flagrancia, que no tiene disponibilidad, pero si el vencimiento de una medida cautelar no era para estos días y se podría prorrogar. Lo puede manejar. Lo puede manejar. Obviamente el detenido en flagrancia no, porque son 24 horas y lamentablemente 24 horas y 48 horas. Eso se tiene que hacer porque es algo que afecta a la libertad individual de una persona que se tiene que decidir. Con eso no hay margen. No hay margen para discrecionalidad. actuar, digamos. Pero en todo lo otro hay un margen de discrecionalidad y en las tareas que no son urgentes o improrrogables, los fiscales no van a trabajar en el día de hoy. Bueno, esperan, supongo, que a partir de la medida un acercamiento de soluciones o por lo menos, evidentemente, un atender a algo que, vamos a ser sinceros, lo venimos escuchando desde la propia implementación hace 18 meses del nuevo código, en un reclamo que se ha realizado por todas las vías posibles, dando ejemplos absolutamente claros, exponiendo en muchísimas oportunidades, esto también hay que decirlo a la hora que somos tan críticos los ciudadanos, exponiendo a los fiscales a la crítica sobre determinado tipo de arreglos que se realizan en determinado tipo de situaciones y no entendiendo que en la trastienda de todo esto hay una situación que involucra a un montón de uruguayos que están realmente dando todo de sí para realizar un trabajo que en estos momentos les está resultando muy difícil llevar adelante, ¿no? ¿Van a pedir reunión con el presidente Vázquez hoy? Sí, hay una concentración a la hora 12:30. Nosotros, el gremio de los fiscales es un gremio de 300 personas. Bueno, los fiscales somos 350 y somos 300 personas. Entendemos que somos un grupo chico dentro de un gremio que tiene de pocas personas dentro de lo que es la dinámica sindical, ¿no? Va a haber una concentración en la Plaza Independencia y nosotros vamos a presentarle una nota en Presidencia para solicitar una entrevista con el Presidente de la República para transmitirle esta situación. Creemos que es una cuestión de responsabilidad también hacer saber a las autoridades que esta situación se está dando, que los fiscales estamos trabajando en esta circunstancia y bueno, porque nuestra misión última es tratar de dar un servicio que sea eficiente. Y entendemos que hoy no es posible eso por la cantidad de trabajo que tenemos a nuestro cargo. ¿Esta es la primera de otras medidas que hay en carpeta? Nosotros tenemos esta medida proyectada y después vamos a hacer un análisis del resultado, porque todo esto va en el marco de un diálogo o de continuar las negociaciones con los organismos que corresponden para a ver si aparecen las soluciones, obviamente. Es esperable también entonces que concurran al legislativo, que es quien en definitiva en su momento aprueba presupuestos también, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda que todas esas medidas están proyectadas y se pueden canalizar. Vamos a agradecerle mucho al doctor William Rosa, que es secretario de la Asociación de Fiscales del Uruguay, estos minutos aquí en La Mañana de Arriba Gente. Muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos cerrando entonces la entrevista y nos vamos yendo a la pausa porque ya estamos en las 9 de la mañana y 48 minutos. Was a face I looked